Bienvenidos a un video más de matemáticas. En este video vamos a hablar sobre las funciones logarítmicas y vamos a dar algunas bases iniciales sobre estas funciones, sobre sus propiedades y cómo pues se relacionan con las funciones exponenciales. Justamente vamos a iniciar hablando de eso. Entonces, cuando hablamos de funciones logarítmicas, eh, tenemos que de alguna manera relacionar con las funciones exponenciales o con la forma exponencial. Entonces, si pensamos sobre la forma exponencial, que ya conocemos como más sobre ella, entonces si tengo 5 elevado a la 2, vamos a pensar que me da un número u, en la parte de abajo está el caso específico, entonces tener 5 al cuadrado igual a u, pues en términos de la expresión logarítmica sería ser logaritmo en base 5, o sea 5 es la base aquí en la forma exponencial, de u igual a 2. Quiere decir que cuando pienso en logaritmo de 5, logaritmo en base 5 de u, estoy pensando es en qué exponente necesito. Este 2 va a ser como que el exponente que necesito para que al tomar esta base y elevarlo a este exponente me dé u, que es justo lo que tengo acá, ¿no? Yo sé que 5 al cuadrado es 25. Cuando me pregunto por logaritmo de 5, logaritmo en base 5 de 25, y sé que es 2, porque al tomar esta base y elevarlo a este exponente me da 25. Entonces aquí igual funciona también con este que tengo acá, ¿no? Si tengo aquí que, como que qué base, que base al elevarlo a la 3 me da igual a 8. Aquí pensándolo en forma exponencial, ¿no? En forma logarítmica sería pues un logaritmo en base b de 8 sería igual a 3. Entonces ahí pues en ese caso, si uno quiere pues tomar el valor con exactitud de b, sería pues 2 a la 3 es igual a 8. Eso me quiere decir que el logaritmo en base 2 de 8 pues es 3. Y uno podría seguir mirando como muchos de esos casos. Entonces ahí es importante resaltar como que esa dependencia. Cuando yo estoy interesado en expresar eso en forma de logaritmo, es porque de alguna manera quiero relacionar como el exponente. ¿Qué exponente necesito? Sí, acá. ¿Qué es logaritmo en base 2 de 8? Será 3, porque es el exponente que necesito para tomar 2, elevarlo a la 3 y que me dé 8. Entonces están muy relacionados. Algunos casos especiales que uno puede considerar es los casos también especiales de la forma exponencial. Cuando tengo a la 0, pues ya se había dicho que era 1, entonces pues eso va a querer dar a entender también que el logaritmo en base a de 1 es 0, y que si ahora tengo que a la 1 es igual a, pues lo sabemos, es muy básico de la forma exponencial, entonces es que el logaritmo en base a de a es 1. O sea, como que qué exponente necesito para dada una base a obtener el valor a. Pues el exponente va a ser 1, ¿no? Hay entre los logaritmos como un caso especial, y es cuando la base es el número e, y este número e es el número, pues, Euler. A veces eh, ese número puede entenderse desde diferentes aspectos de la matemática con mayor profundidad. Eh, digamos que su naturaleza como un número irracional, pues de alguna manera es interesante. Entonces ya más o menos pues, sabemos nosotros cuánto se estima, cuánto es más o menos su valor, al menos algunas cifras decimales. Entonces cuando justamente la base del logaritmo es ese número, entonces se llama logaritmo natural. Eh, Pensando en eso, entonces uno puede como plantear una definición general en términos de la función logarítmica en relación con la función exponencial. Entonces, si tengo un número a real positivo diferente de uno, note que pues si a es 1, pues me da como que el mismo número.
el logaritmo de x con base en a, si con base a, está definido por la relación que ya hemos venido mostrando, ¿no? O sea, si tengo como que x igual a la y, pues entonces el logaritmo y va a ser igual al logaritmo en base a de x. Digamos que esta relación con lo que se mencionó anteriormente, pues tiene sentido, ¿no? Y eso pues va a cumplirse para todo x que sea mayor que 0 y para todo número real y, ¿sí? Para todo número real y. Es decir, siempre que tenga un logaritmo, puedo pensar en una forma exponencial, o siempre que tenga una forma exponencial, puedo pensar en un logaritmo. O sea, hay una relación. Por eso este sí, solo sí. Este sí, solo sí, me, me da a entender que hay una relación como que se cumple en ambos sentidos. Como estamos hablando que de alguna manera son funciones inversas por esa relación que estamos definiendo acá, entonces de forma pues geométrica eh, uno recuerda la relación que vimos entre funciones inversas. Entonces, si pensamos que esta es una función exponencial donde la base es a y esta es la recta y igual a x, recuerda que la inversa es como una reflexión respecto a esa recta. Entonces, la función logaritmo en base a de x pues va a ser esta curva, ¿no? Va a ser esta función. Entonces ahí pues también depende, ¿no? Si el valor de a, por ejemplo, si el valor de a, pues ahora es entre 0 y 1, ¿sí? Note que ahora luego la función va a ser decreciente, esta función exponencial. Entonces pues la función logaritmo va a ser como siempre va a ser como la reflexión. Entonces en la medida en que yo conozca ya sobre algunas cosas sobre la función exponencial, puedo relacionarla con la función logarítmica. Y pues esto es importante para lo que tiene que ver con resolver algunas ecuaciones, resolver algunos problemas y entender pues claramente que son funciones inversas, la función exponencial y la función logarítmica. Otra relación que podemos seguir estableciendo y mostrando eh, entre las funciones exponenciales y logarítmicas es un poco respecto a las propiedades. Quizás pues ya conocemos algunas cosas sobre potenciación, y esto lo relacionamos luego con las funciones exponenciales, como que hicimos una extensión de esas ideas de potenciación a las funciones exponenciales, entonces entendemos que esas funciones, esas propiedades que se verifican como para los exponentes, pues se cumplen también para las funciones exponenciales. Entonces acá, si tengo un producto con la misma base, pues entonces sumo los exponentes y acá, entonces lo que voy a hacer ahora es hacer la suma de esos exponentes. Estos logaritmos son exponentes, entonces aquí si estoy sumando los exponentes, aquí también voy a sumar los exponentes. Sí, hay una relación ahí entre esos exponentes y los logaritmos. Igual, si aquí estoy haciendo un cociente y sé que tengo que hacer la diferencia entre los exponentes, pues aquí voy a hacer una diferencia entre los exponentes. Y cuando estábamos en potenciación, hacíamos potencia y una potencia, sabemos que hacíamos el producto. ¿Sí? Hacíamos el producto. Después acá también voy a hacer el producto y esto se cumple para todo C. ¿Sí? Entonces, en la medida que se relacionen estas propiedades, tanto para la forma exponencial como para la forma logarítmica, nos va a ayudar pues como a no necesariamente memorizar esto. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar este tipo de relaciones y propiedades, por ejemplo, para calcular inversas de algunas funciones exponenciales o dada una función logarítmica, encontrar como su inversa. Bien, entonces vamos a utilizar lo que ya presentamos para encontrar la inversa de una función. Entonces, de alguna manera tenemos que relacionar la función exponencial con la función logarítmica. Acá, pues cuando vamos a encontrar la inversa de esa función, básicamente estamos interesados en despejar ahora la variable x, porque queremos encontrar como la relación que viene de vuelta, ¿no? Entonces uno está interesado en despejar x. Entonces, pues tomo acá esta expresión, y igual a 20 sobre 1 menos e a la x, y entonces me pregunto como que ¿quién es x? ¿Sí? Entonces si uno intenta despejar de ahí x,
pues en algún momento va a tener que utilizar una relación entre logaritmos y la función exponencial. Entonces, bueno, esto es como tener 1 menos e a la x, todo multiplicado por y igual a 20. ¿Sí? Lo que hice ahí fue hacer una equivalencia ahí, o bueno, pasar a multiplicar ese que está en el denominador para que la igualdad se conserve. Ahora pues eso me quedaría y menos y por e a la x igual a 20. Recuerden, nosotros estamos interesados en despejar x. Estamos interesados en despejar x. Entonces, de alguna manera voy buscando, voy dejando lo que tenga y a un solo lado. Ahí ya lo tengo a un solo lado, pero es más, ahora necesito es como que dejar la x lo más solo de la más aparte de las variables de y aparte de las constantes. Algo que podría hacer es lo siguiente. Les voy a llevar a este y del otro lado, entonces me quedaría menos y y por e a la x igual a 20 menos y. ¿Sí? Entonces este menos y que tengo acá, pues está multiplicando e a la x. Entonces puedo decir que e a la x es igual a 20 menos y sobre menos y. Y ahí yo puedo reescribir mejor ese cociente, quizás viniendo acá. Entonces voy a tener que e a la x, lo que voy a hacer es, ahora este menos que tengo aquí en el denominador, siempre que tengo una fracción, yo puedo ubicar el menos ya sea en el numerador o el denominador o aquí afuera de la fracción. Entonces para este caso pues me va a ser como más fácil o más cómodo colocar el menos arriba, entonces me va a invertir el signo de cada una, entonces el y va a quedar positivo y el 20 va a quedar negativo. Lo escribo así como para ahorrarme un signo sobre y. Entonces ya tenemos de este lado solamente la cantidad que corresponde a x. Necesitamos encontrar x, entonces necesito de alguna manera aquí aplicar la función inversa de e a la x, que sería la función logaritmo natural, para obtener quién es x. Entonces a todo eso voy a aplicar acá, logaritmo natural de e a la x. Y entonces también aplico el logaritmo natural de y menos 20 sobre y. ¿Sí? Entonces, bueno, de acá, pues ya sabemos por la relación que presentamos anteriormente que esto me da x. Y entonces acá ya me quedaría el logaritmo natural de y menos 20 sobre y. Recuerden que cuando estamos aquí utilizando o hablando de las funciones inversas, eh, pues uno está interesado en hacer la gráfica en el mismo eje. O sea que en realidad uno aquí hace un cambio de variable, ¿sí? Para poder ubicar esa misma función ahora en el mismo plano. O sea que la función inversa sería y igual al logaritmo natural de x menos 20 sobre x. Entonces, si yo comparo esta función, si uno comparara esta función y la función original, esta sería como la inversa, y la función original era y igual a 20 sobre 1 menos e a la x. Si uno compara esas dos funciones gráficamente, pues son simétricas o hay una reflexión respecto a la recta y igual a x. Entonces, si a esta la llamamos por otro nombre que no sea y para que cambie, si esta es g, pues esta es g a la menos 1. O si esta es g, si a esta la llamamos g, esta es g a la menos 1. Ambas son inversas una de la otra. Bien, entonces nuestro segundo ejemplo tiene que ver con resolver una ecuación. Igual aquí se va a necesitar pues usar algunas propiedades básicas entre funciones exponenciales y logarítmicas. Entonces vamos a pensar que tengo esta función y igual a 300 sobre 1 menos 2 a la x más 1.
Y nos piden, por ejemplo, averiguar para qué valor de x. Queremos saber para qué valor de x. La función ahora nos va a dar cierto valor. ¿Para qué valor de x se hace que la función sea 400? Pues eso corresponde de alguna manera a resolver esta ecuación que tengo aquí en la parte de abajo. Y pues ahí lo que tenemos que hacer para encontrar eso es despejar x. Vamos a darnos a la tarea de intentar despejar x de ahí. ¿Qué hacemos? Pues tenemos que utilizar como propiedades o utilizar ciertas operaciones inversas o todo pensando en conservar la igualdad. Entonces acá pues este 400 lo puedo dejar, puedo venir a traer ese denominador que está ya dividiendo, multiplicar acá de este lado y pues igualarlo a 300. Puedo hacer distributiva en la parte del lado izquierdo, entonces me queda 400 menos 400 por 2 a la x más 1 igual a 300. Y ahí pues todavía estamos interesados en tratar de despejar todo lo que está alrededor del término que tiene x, pues intentar despejarlo, ¿no? Entonces podemos dejar, por ejemplo, del lado izquierdo el, el- el término, los términos que tienen numeritos, pues sería 400, los términos constantes, 400 menos, va a traerme ese 300 para acá, menos 300 y este menos 400 por 2 a la x más 1, pues como está restando, va a llevarlo al otro lado a sumar. Sería 400 por 2 a la x más 1. De este lado, pues haciendo esa diferencia, me queda acá 100. Me queda que 100 es igual a 400 por 2 a la x más 1. Ahí este 400 ahora está multiplicando a ese exponente, a esa potencia, a 2 a la x más 1. Entonces, pues podemos hacer el cociente de 100 entre 400, ¿no? Siempre buscamos como las operaciones inversas. Aquí me va a quedar 2 ahora a la x más 1. Ese 400 lo traje a dividir porque justamente estaba multiplicando allá al otro lado, ¿no? Entonces de acá me va a quedar que esa fracción la puedo simplificar, estos ceros los puedo simplificar y me va a quedar ahí un cuarto. Y entonces un cuarto va a ser igual a 2 a la x más 1. O sea, hasta ahí esa ecuación que tenía desde arriba es igual a esto. Ahora pues yo puedo identificar que tengo una base 2 y que la variable está en el exponente, la variable es la que quiero despejar. Entonces si a este lado aplicara logaritmo en base 2 de esta expresión, pues voy a obtener lo que sería el exponente. Entonces, pero tendría que aplicar eso a ambos lados para conservar la igualdad. Entonces lo que hacemos es aplicar acá logaritmo en base 2 de un cuarto debería ser igual al logaritmo en base 2 de 2 a la x más 1. Siempre que tenga logaritmo en base a algo y ese sea como el término que aparece acá elevado a un exponente, pues eso se va a cancelar porque justo son funciones inversas. Entonces aquí me va a quedar pues logaritmo natural, bueno, logaritmo en base 2, perdón, de un cuarto, aquí es un cuarto, y aquí va a ser igual a x más 1, que sería el exponente. Como tengo un logaritmo así en ese caso, me queda el exponente. Entonces aquí ya queda fácil despejar x. Entonces sé que logaritmo en base 2 de un cuarto menos 1, menos 1 es igual a x. Entonces de esa manera, pues note que ahí estamos utilizando unos casos sencillos para resolver ecuaciones. A veces puede ser importante saber algo que se llama como un cambio de base en términos de logaritmos. Entonces, bueno, ahí dejamos esa nota como para consultar, porque a veces pues es necesario. Digamos que hay como una relación ahí para hacer un cambio de base y eso lo dejamos como el propósito de que ustedes como que también consulten un poquito más, ¿no? Entonces básicamente pues el video intenta como explicar esa relación entre
funciones exponenciales y logarítmicas y dar pues como dos ejemplos al menos sencillos sobre esto. Así que espero que les haya servido y nos vemos en un próximo video.